Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa de conferencias de la tarde, del segundo día del Congreso. Y en primer lugar voy a presentar a Ignacio Castro Rey. Él es filósofo, ensayista, crítico de arte y cine, un doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dirigido y organizado una gran variedad de cursos en diferentes universidades e instituciones del país, entre ellos Los Nombres del Pueblo en 2010 junto a Germán Cano en el Museo Nacional Reina Sofía, Espectros de Mayo, Perspectivas y Consecuencias de Mayo del 68 en el Instituto Francés de Madrid, nuevamente con Germán Cano, y Jean Baudrillard, La ilusión de vivir, estética y política de lo virtual en la UNED en conjunto con Teresa Oñate. Entre sus numerosas publicaciones se puede destacar su más reciente libro, Ética del Desorden, publicado por Pretextos, Roche de Cebes, 1000 días en la montaña, y Sociedad y Barbarie, publicado en el año 2012. Ignacio Castro Rey, a quien agradecemos su presencia en este congreso, va a presentar una conferencia titulada Algunas amistades peligrosas. Tiene la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, y a la Facultad de Filosofía y a todos los presentes, y a Eugenia también por aguantarme aquí un rato. Procuraré no ser muy largo, muy extenso, quiero decir, porque además, como no soy un experto en Foucault ni pretendo serlo, pues voy a limitarme a sobrevolar, tocando 7 u 8 puntos que me parecen importantes. Voy a hacer una especie de análisis crítico del dispositivo ontológico de Deleuze, en plan sándwich, al comienzo y al final, y por en medio 3 escalas en la inmersión Foucaultiana en la sexualidad, la inmersión Foucaultiana en lo jurídico y la inmersión Foucaultiana en lo anómalo delictivo. No es decir nada solo ya con ver la foto de este dandy casi siempre tan bien vestido, recordar que bueno, la pasión es algo que le importa mucho al estilo y a la forma de pensar de Foucault. Decíamos antes que escribe también que a veces no se sabe muy bien qué pensar de lo que ha dicho, está tan bien escrito, tan bien hecho, después estar en desacuerdo, de acuerdo. Sea como sea, me parece que Deleuze acierta cuando habla de la risa de Foucault, de las pasiones de Foucault, de cómo transmitía este aire de combate, un poco anómalo en el siglo XX, cuando todo el mundo estaba ya plegándose a la normalización. Y una especie de fraternidad anímica, dice Deleuze, creo que en el libro que dedica a Foucault, fraternidad anímica, y pone el ejemplo de Heathcliff en Cumbres Borrascosas, una pasión no exactamente amorosa, no exactamente fraternal, un poco incestuosa con el prójimo. Creo que esto es muy de él. Es muy de él también en conexión secreta con otros personajes como Pasolini, que yo adoro, y como Jean Genet, que es de lo que le acusa Rorty, sin entender nada, una expansión de su experiencia sexual, casualmente en este caso homosexual, a todas las lógicas de control que nos rodean. No creo que sea extraño para Foucault decir que la cárcel sobre todo está fuera. Y como está fuera, en las formas culturales a las cuales nos adaptamos y con las cuales comemos, vivimos, amamos, odiamos, por eso este hombre se sintió casi siempre aprisionado, incluso cuando la mitad de Francia le aplaudía, y con una buena relación con la clandestinidad. La clandestinidad, la esquina secreta del patio que permite ser libre incluso en la cárcel en la cual vivimos. Creo además que si este hombre, para asombro de, por ejemplo, José Luis Pardo, no se ocupó de los lagers, es porque le parecía un modelo de violencia pasado ya, y en cierto modo casi naif en relación a los modos de violencia, control, presión y ejecución a veces infinitamente flexibles, sonrientes que nos rodean hoy en día.
Una primera introducción a la cuestión ontológica. Se suele acusar a Foucault de haber olvidado a veces las formas clásicas del poder. Yo voy a intentar dejar que la duda, al menos, de si no se plegó demasiado a las formas clásicas del poder. De si no es, en definitiva, todavía demasiado francés, demasiado eurocéntrico, demasiado occidental, demasiado ilustrado para armarnos para lo que se tenía encima, para el mundo que nos rodea hoy en día. Voy a dejar también caer la hipótesis de que Foucault sea, en cierto modo, una especie de espejo de los poderes que denuncia, de reflejo turbio, complejo, incómodo de los poderes que denuncia, y también el producto de una sociedad bastante puritana y bastante racional, como se podría decir de Freud, por ejemplo. Y también voy a dejar caer la idea de que en este hombre cuya risa era inolvidable, según Deleuze, le faltó algo del pathos trágico, que para mí esto está más en Deleuze y más en otros, que le permitiría una jovialidad que no siempre tuvo. Como si hubiera en él todavía más de León, hablando de las figuras con las cuales divide la épica de la humanidad de Nietzsche, más de León que de niño. Y recordemos que en el niño hay una violencia tan fuerte que no es capaz, no tiene por qué hacer demostraciones. Creo que algo de esto tiene que ver con la tragedia de esta vida y con su comicidad también. Y después, en todo mi pequeña de 30-35 minutos de intervención, pues criticar, sin saber muy bien dónde separar al pensador del dispositivo que se generó en torno a él, criticar el dispositivo Foucault. Es decir, una especie de complejo, mixto, que en cierto modo usamos para no pensar a veces. Y que en cierto modo tiene la función irónica de hacernos creer, estas son palabras de Foucault, de que solo a través de ella, de ese dispositivo, se cumple la liberación. En cuanto a los límites filosóficos, una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo concebir un poder de la verdad? Un poder de la verdad que no sea a la vez verdad del poder. Es decir, él en la entrevista del 77, creo, No al sexo rey, dice, bueno, frente a los que creen que soy un crítico melancólico de los mecanismos de coerción, en realidad mi preocupación fundamental ha sido la verdad. Entonces, una primera pregunta, ¿cómo concebir un poder de la verdad que a su vez no sea la verdad del poder? Si es cierto que, como dice Deleuze constantemente, o con cierta insistencia, que Foucault odiaba los retornos, es posible que esto de odiar los retornos tenga que ver con una insistencia constante por llevar la filosofía a la política y al histórico, olvidándose con frecuencia, ahora os pondré ejemplos de un registro, casi diríamos atemporal, no epocal, no epistémico de la filosofía, que siempre se ha ocupado de algo que difícilmente conoce el paso del tiempo. Si los psicoanalistas dicen que el inconsciente no tiene tiempo, yo ahora mismo no veo por qué tiene que tener tiempo un montón de preocupaciones sobre el poder, sobre la muerte, sobre el odio, sobre el amor. Y creo que hay, en este odiar los retornos de Foucault, hay una cierta aversión, resistencia a entrar en lo que en cierto modo, ha sido siempre, hasta Deleuze mismo, el eje de la filosofía. Un tuteo con lo intratable de lo ahistórico, con lo intratable de lo no epocal, que creo que Foucault tiene pequeños registros, demasiado tímidos registros. Porque fijaros que tanto por el lado de la represión, en un régimen de poder, como por el lado de la producción, en otro régimen de poder, parece que de alguna manera estamos siempre, para Foucault, atrapados en una episteme histórica en la cual la vida sería imposible fuera de los dispositivos MIR de poder o del dispositivo hegemónico de poder en una época determinada. La misma noción de biopolítica es discutible. Sé tanto de biopolítica como vosotros, sé bastante incluso, médicos, enfermeras adorables, profesores, policías, encantadores que apenas llevan pistola, toda la intervención bastante obscena de los medios civiles y estatales sobre nuestro cuerpo, nuestras mentes. Se podrían poner ejemplos harto groseros. En el año 2015, un ejemplo que se me ocurre que no estaba en el programa, en el año 2015 las visitas a la reina de las páginas Pornhub tuvo aproximadamente 5.000 millones de horas. Esto es
2 veces y media el tiempo que lleva el Homo sapiens en la Tierra. Es un ejemplo cualquiera, pero vamos, todos sabemos bastante de biopolítica, pero ¿qué discuto en esto? Discuto la idea de un tipo de régimen histórico, un tipo de poder epocal que, pretendiéndolo, sea capaz de penetrar en nuestro tejido, en nuestra patología. Discuto radicalmente esta idea de que la pretensión biopolítica pueda algún día llevarse a efecto, aunque a mí también me encanta el apocalipsis. Os voy a leer un párrafo, es una novedad de la tarde, nos voy a decir el autor. En 1933, a un personaje que causó entre fascinación y horror en el siglo XX por su poder, un poder al cual no le temblaba la mano a la hora de ejercerlo, una entrevista curiosísima que le hace un judío a este señor. El periodista le recuerda a este hombre, le recuerda una frase, le recuerda la siguiente frase: somos fuertes porque no tenemos amigos. El periodista relata que este hombre se queda un poco perplejo al recordar la frase que ya no recordaba, suya, y pone casi como cara de niño desvalido antes de responder. Y responde más o menos lo siguiente, responde: no puedo tener ningún amigo, no tengo amigos, en primer lugar, por mi temperamento. En segundo lugar, por mi forma de ver a los seres humanos. Es por eso que rehuyo tanto la intimidad como las conversaciones. Si un viejo amigo viene a visitarme, a él, en el poder, a su trono, la entrevista nos resulta dolorosa a ambos y nunca dura demasiado. Puntos expresivos. Fundamentalmente, siempre he estado solo. El periodista opina. Además, aunque no estoy en prisión, aunque ahora no estoy en prisión, soy más prisionero que nunca. El contacto con la vida corriente, una existencia libre entre la gente, todo eso me está prohibido, me está vedado. Este hombre es Mussolini, en una entrevista íntima, peculiar. Todo este libro tiene entrevistas solo peculiares, y es una expresión, en 1933, podría estar empezando los primeros atisbos, o no, más que los primeros de la biopolítica, en Alemania, en Italia y en medio mundo, también en Francia, y en intimidad, sin saber muy bien, sin esperarse la pregunta y sin calcular el efecto de sus palabras, este hombre de poder confiesa que realmente la vida se le dio de las manos. Bueno, pongo este ejemplo para indicar que, de alguna manera, es política y filosóficamente muy dudosa el concepto de biopolítico llevado hasta el extremo. Porque me impediría a mí cometer tonterías imprevisibles. Me impediría a mí cometer crímenes absolutamente indetectables. Me impediría a mí tener goces, deseos, pasiones, actividades, horas inmensas de aburrimiento, absolutamente invisibles para el gran angular de lo social. Y eso, sin embargo, no es así. En todos nosotros, por víctimas que seamos del régimen actual reinante, no ocurre eso. Entonces, digo, me parece una noción discutible. Le preguntaba antes a Rodrigo, incluso discutible, teniendo en cuenta un texto precioso que juraría que el 80% de vosotros, y no os lo perdono, no lo conocéis, que se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control, un texto precioso donde es posible que Deleuze exagere sus concomitancias con Foucault, en este punto donde Deleuze dibuja, hacia el año 1990, un régimen de poder infinitamente maleable que funciona con la vibración, con la geometría variable, en espacios abiertos, sin paredes, sin espacios de encierro, sin uniforme, con una multiplicidad tan infinita como los gustos personales. Un poder que se parece más, dice Deleuze, a la tabla de surf que a romperlas. Un poder, si queréis, abusando de la metáfora, más matriarcal y sonriente que patriarcal, grita poco, pero cumple su ejercicio sirviéndote tu tabla de surf, incluso personalizada, e invitándote a que hagas ondas. Incluso teniendo en cuenta el alcance demoníaco de este poder, que yo creo que ha dibujado más Deleuze que Foucault, sería discutible que la vida no sea posible por fuera. Diría Agamben, hasta orinar sería imposible si los presupuestos de la biopolítica se cumpliesen. Hasta para orinar, por lo menos los hombres, tenemos que dejarnos llevar, de alguna manera ser libres por unos eventos. No pensar en el médico, en la próstata, etc.
La noción de episteme también es discutible. ¿Por qué? Porque si episteme tiene algo que ver con la estructura implícita de una época, un poco como los paradigmas de Kuhn, que gobierna los dispositivos de poder de una época, los conecta, la relación entre su ideología y su infraestructura, los modos de vida, al mismo tiempo decretando un afuera, satanizando, generando un afuera, lepra, locura, judaísmo, islam, lo que sea, que refuerza al adentro. Uno estaría de acuerdo, por supuesto, con la idea de Freud de que no hay sociedades no represivas, y en ese sentido toda episteme tiene algo que satanizar para adquirir consistencia. También es discutible, porque he estado repasando con toda la atención que he podido en estos días frenéticos, a las 5 de la mañana, y Las palabras y las cosas, un libro muy bien escrito, pero no tengo nada claro que ese libro no ignore, ese libro que apenas cita Martin Heidegger, si es que lo cita alguna vez, no ignore en demasía todo aquello que escapa al control de cada época histórica y su epistemia o su paradigma. No tengo nada claro. Hasta en el libro de Kuhn, contemporáneo curiosamente del de Foucault sobre la estructura de las relaciones científicas, hasta en el libro de Kuhn hay referencias implícitas a cómo el sentido común conecta con un montón de experiencias que están fuera del paradigma, que tienen más que ver con la experiencia común de los mortales y con lo que alcanza la ciencia. Fijaros que buena parte de nuestras actividades, orinar, cocinar, odiar, amar, hablar, pasear, pescar, seguir así hasta el infinito, jamás pasarán al campo de la historia. Pero no es porque la historia no se preocupe de cómo orina Ignacio Castro, me parece muy razonable, sino porque no hay nada que ver ahí, ni siquiera sería pornográfico. Es decir, somos en buena medida indetectables para el gran angular de lo social, para el gran angular de lo histórico, aunque tengamos todo, yo el primero, en la cabeza la paranoia de que somos constantemente vigilados y controlados. Pero, sobre todo, lo que me incomoda de mi querido Michel Foucault, lo que explica que yo no me considere parte de sus órganos, como si me considero parte de los órganos de Deleuze, o de Nietzsche, o de Wittgenstein, o de muchos otros, es que es su pésima relación con lo histórico, que tiene que ver con el concepto del epistémico y el concepto de la biopolítica. Os pongo 3 ejemplos. En las palabras y las cosas es bastante escandaloso cómo, allá por el final, hacia el último tercio, el capítulo dedicado a el cogito bien pensado es maravillosamente bien escrito, pero pasa por encima de puntillas de todo aquello que Descartes se trae entre manos, acerca de lo que un psicoanalista llamaría inconsciente y lo que para Descartes es el infinito que el hombre encuentra dentro de sí, sin lo cual el hombre no puede conocer nada. Ese infinito que hay que admitir, dice Descartes, en el cual no puedo poner ni quitar nada. Este infinito en acto, que tiene algo que ver con lo que Deleuze mucho después llamaría absoluto local, es apenas mencionado. El texto de Foucault es especialmente plano a la hora de resaltar todo lo que demoníaco, o si queréis divino, hay en las meditaciones de Descartes acerca del cogito y de lo que hay en el hombre. Y después, por ejemplo, en el texto de Nietzsche de la genealogía de la historia, yo creo que no hay ni una palabra sobre lo que es el ABC de la segunda intempestiva de Nietzsche. Curiosamente, en concomitancia con Heidegger, no encontré la nota para vosotros en Ser y Tiempo. Hay una nota escandalosa en Ser y Tiempo, hacia también la mitad segunda parte de Ser y Tiempo, donde Heidegger demuestra que no se entera de nada del halo de lo ahistórico en este texto de Nietzsche. Y de la misma manera, el texto este de Foucault sobre Nietzsche, la genealogía de la historia, muy bien escrito, muy erudito, rápido, denso, espeso, con esta violencia que caracteriza su estilo y su modo de vida, prácticamente no hace ni una sola mención a esto que es esencial, que con nombre de dionisíaco aquí, de ahistórico allá, de eterno retorno acullá, es esencial en toda la filosofía de Nietzsche, en su salud y en su locura. Y finalmente, es un ejemplo entre otros, estuve repasando con detalle el Teatrum Philosophicum, nada de lo importante de diferencia y repetición. Todas estas incursiones demoníacas de Deleuze en lo que es exterior a toda episteme,
exterior inalcanzable para toda biopolítica, exterior a toda historia. Nada llega a decir Deleuze, la repetición tiene más que ver con el orden del milagro que con el orden de la ley, el laico, el ateo Deleuze. Nada de esto está en este texto escolar, precioso, didáctico, instructivo, muy bien escrito, otra vez ordenadísimo. Bueno, el tema de la sexualidad, sobre el cual sabemos también un poco algo todos nosotros. A ver, es falso. Yo sé que a Foucault le encanta investigar en el pasado, no como un verde valle que ya pasó, sino como un registro de lo que todavía queda vivo, un rescoldo que queda vivo para nuestro presente. Es falso que el cristianismo, dudo mucho que en Francia, una nación muy distinta a Italia o España, cuando existía como nación, que el cristianismo haya perseguido al detalle todas las variantes de las prácticas sexuales. Lo dudo muchísimo. Soy de familia cristiana, a Dios gracias. Mi padre y mi madre teníais que verlos, prácticamente levitaban. Nacido en Santiago de Compostela, o sea, poco más y prácticamente soy obispo. Y bueno, ya digo, a lo mejor he tenido mucha suerte, pero era un cachondeo aquello. Sí, nos decían de pequeños que con la colaboración te quedabas bizco, te quedabas bajito, y cosas por el estilo, pero todo el mundo se lo tomaba risa, además quería ser bajito en realidad. Entonces, pues no recuerdo realmente, ni por mi experiencia, ya un poco amplia, estoy hablando con la desvergüenza que da la edad, ni tampoco por todo lo mucho querido del cristianismo, soy un experto en el Antiguo y Nuevo Testamento, no recuerdo esta persecución minuciosa por parte de los poderes eclesiásticos acerca de lo sexual. Es más, es muy compleja la relación del cristianismo con la carne y con la sensualidad. Os juro, soy teólogo todavía, pero os juro, porque si no os lo juro, os prometo que es bastante más liberal Santo Tomás con el cuerpo que nuestro venerado Kant a la hora de lo que el cuerpo indica de las vías posibles para la moralidad, por ejemplo. Entonces ya digo, no veo este descenso submarino del poder histórico en la sexualidad. Compartiría plenamente, y me parece precioso además, esta idea de que por supuesto el poder moderno, sobre todo el poder industrial moderno, desde el comienzo del siglo hasta acá, se ha preocupado de conectar con la sexualidad, producir sexualidad, utilizar la sexualidad como vivero en la infancia y en los adultos, para la higiene de las poblaciones, para el control de las poblaciones, para la producción, reproducción de las poblaciones, pero no creo que este poder haya llegado tan lejos. Por ejemplo, repasando el texto, el prefacio a la transgresión, que es el prefacio que Foucault lo hace a toda la edición completa, creo, de la obra de Bataille, hay demasiada ilustración otra vez ahí, demasiada ilustración eclesiásticamente laica a la hora de abordar la sexualidad. Por ejemplo, una sexualidad que solo existe como hablada, que no tiene nada que ver con una naturaleza muda, una eclosión sexual que solo se produciría en el vacío de la muerte de Dios. No, lo siento, muy sugerente todo, muy bonito, algo que ver con la realidad, seguro que uno ha vivido, pero no, la sexualidad tiene otros registros que no tienen nada que ver con la palabra. Es cierto que la palabra hace la pornografía más potente, pero y el encuentro sexual y la seducción, pero tiene un montón de registros mudos, incluso tiene una conexión directa con la castidad. Otro día quedamos para hablar de esto, pero os juro que la sexualidad tiene una conexión muy perversa o muy santa, como queráis verlo, si es que son cosas distintas, con la castidad, con la abstinencia y con mil formas de sexualidad secretas que jamás serán conocidas y no tienen por qué hablar. No hay una conexión directa de la sexualidad y el discurso. No, la habrá en París. En Badajoz no creo. En Pontevedra creo que tampoco. En muchos otros sitios menos, sitios mucho más rústicos y apartados y atrasados que Pontevedra, Badajoz, etc. Entonces creo que en este punto, como en tantos otros, mi querido Foucault es víctima de su posición elitista, una nación especialmente racional, ordenada, estatal e ilustrada en Europa, en el mundo mundial y en Europa en particular. Paso al registro del derecho y la historia. En general,
En general, en todo este registro de lo derecho, del derecho, lo jurídico y de historia, por decirlo así, sobran delincuentes y faltan serpientes. ¿Qué quiero decir? Sobra, lo explicaré un poco después con detalle, sobra fascinación por lo delictivo, que a mí comparto esa patología, y falta la figura de la serpiente, la figura de una especie de sabiduría de la tierra. Leed, por favor, con detalle el post-scriptum de Deleuze, de una sabiduría de la tierra que es capaz de ser más veloz que la tabla de surf y al mismo tiempo camuflarse en la inmovilidad, que es capaz de estar inmóvil y de repente ya te ha mordido en una décima de segundo que ninguna cámara capta. Faltan serpientes. Fijaros. Os recuerdo lo de antes. La mayoría de lo que hacemos a diario, incluidos los pequeños crímenes, jamás pasarán a la historia. Por lo tanto, la idea del archivo es una idea, bueno, que vale para un pequeño mundo, pero no tiene nada que ver con la humanidad. El archivo, ¿qué coño de archivo? Si hace 10 años el gobierno chino reconoce que puede haber 100 millones de chinos arriba o abajo del mejor censo. El gobierno chino. Ya sé que ahora hay cámaras de reconocimiento facial y muchos más instrumentos, pero es inarchivable la patología de la humanidad. Y por tanto, esta incardinación del poder en la vida cotidiana es un temor político justificado, es una denuncia política justificada, pero como esperanza de apocalipsis me parece que no se cumple. No sé si en este capítulo del papel que le concede tan preponderante Foucault al derecho y a la historia, al derecho, a lo jurídico, a la historia y el Estado, no sé si incluso las tomas de distancia más o menos irónicas de Foucault con respecto al intelectual clásico. No sé muy bien quién no sería un intelectual clásico. Mi madre, en cierto modo, era un intelectual clásico, porque sentaba a cátedra cada vez que hablaba, no era todos los días, pero cada vez que hablaba decía 4 verdades muy bien clavadas. En aras del intelectual específico, por ejemplo, los físicos nucleares que se rebelan contra el uso de la bomba atómica, no sé si esta toma de distancia con respecto al intelectual orgánico o clásico no representa también una cierta desconfianza en relación a la vida común. La vida común siempre se ha expresado a través de vagabundos que eran profetas, profetas que eran vagabundos. Simón Weil recuerda que Jesucristo era un vagabundo hasta 6 meses antes de ser crucificado, y siempre ha habido intelectuales clásicos en todos los siglos. ¿Qué sería de Francia sin Simón Weil? ¿Qué sería de Francia sin Foucault? ¿Qué sería de Francia sin Sartre? ¿Qué sería de España sin Unamuno, Lorca, Machado, etcétera? Que, de alguna manera, no es que hayan hablado en nombre de otros, pero han hablado dándole palabras a aquello que todos sentimos por debajo. ¿Qué hay de malo en esto? Es más, ¿cómo se puede vivir sin esto? No lo entiendo bien. Termino enseguida, 5 o 6 minutos. En relación a esto de la historia y la vida, fijaros que me había olvidado un pequeño detalle. Millones de peruanos, se dice, imaginaros en México, millones de peruanos no saben que viven en Perú. ¿Por qué? Porque viven en el Quinto Pino, en condiciones deliciosamente atrasadas. El Estado jamás llega, si llegas para bombardearles, pero ni siquiera eso con frecuencia. Por lo tanto, ¿qué coño les importa a ellos el Estado peruano? No saben que viven en Perú. Hay 65 lenguas distintas al castellano, intraducibles al castellano, excepto por una obra heroica de los franciscanos de hace 2 siglos, en México. Yo he estado en México, yo, con esta cara, con estos brazos, estas manos, he estado en México, en una comunidad que estaba hora y media de distancia de Oaxaca capital. No se hablaba castellano, se hablaba zapoteco, mejor dicho, le llamamos zapoteco a 3 lenguas muy distintas. El régimen horario era distinto, en Oaxaca eran las 12, allí eran las 10, y francamente, bueno, parte de aquella gente, los líderes sí sabían que vivían en México, pero el resto les importaba un comino. Entonces, ya digo que lo que es la humanidad en cualquier época es algo difícilmente archivable, catalogable, ordenable dentro de un campo jurídico, una episteme histórica, etc. 3 palabras sobre los delincuentes y 3 sobre la ontología. Yo comparto con Foucault mi fascinación por la delictiva criminal de la humanidad en ningún siglo. No es archivable todo eso. Además, esto sin contar con la banalidad del mal, que siempre ha estado ahí.
más aquí que allá, pero también estaba allá. Es decir, un tipo de mal que tiene que ver simplemente con la aplicación más o menos sistemática de las costumbres, de lo que está bien visto. Entonces hay una fascinación de Foucault por la sordidez, lo oscuro, lo delictivo, la vida infeliz, el sucio secretito francés, fascinación sobre la cual Deleuze ha hecho bastantes bromas, a veces de buen gusto, a costa de Bataille, nunca a costa de amigo Foucault, sí a costa de Bataille, que me parece extremadamente dudosa. Fijaros en nuestros hombres infames de hoy en día. Pensad en Andreas Lubitsch, este simpático joven alemán de 16 años que un día sí que le cambie la respiración, según dicen la tecnología punta de la cabina, estrella su avión de Lufthansa contra los Alpes hace 2 años, ¿recordáis? Un chico normal tirando a encantador, en el cual nadie jamás había visto nada. Nuestros hombres infames son así. Hoy en día son así por lo menos. Ya en los tiempos de Foucault era así, gente que hace todo muy bien, que hace sus deberes, hasta que un día se le saltan las neuronas y mata 23. En este caso, más bien 123, pero bueno, son un poco así. Claro, ¿qué tiene que ver Andreas Lubitsch o Richard Dunn, el hombre que entra en Nanterre disparando a mansalva, 15 o 20 o 25 muertos, con este delincuente, hombre torcido, mujer torcida, bruja o lo que sea, aberrante, deliciosamente aberrante, capaz de conjuros oscuros, extraños, humeantes? No tiene nada que ver. Es un poco la bestialidad de la normalidad. 2 cosas sobre la antología, lo dejo ya para que Eugenia... Recordad lo que os decía antes, una versión Foucaultiana extremadamente preocupante hacia todo lo que sea ontológico en sentido duro, o sea, no focal, no histórico, todo lo que sea ahistórico en sentido duro. Por ejemplo, en el texto sobre la afirmación, sobre el prefacio, la transgresión, se habla de una afirmación que no afirma nada, pura transitividad, impugnación. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo negativo de Hegel? ¿Qué hacemos con la muerte de cualquiera? ¿Qué hacemos con el eterno retorno del enigma? Con el eterno retorno clandestino del enigma en nuestras vidas. Nuestros actos incomprensibles, nuestras frases incomprensibles, nuestros estados de ánimo incomprensibles. ¿Qué hacemos con todo eso si no tiene ningún tipo de afirmación? ¿Por qué la manía de Foucault constante por la resistencia en vez de la indiferencia? Una parte de nuestros actos son tan indiferentes ante la historia como la historia lo es para nosotros y como los árboles son indiferentes a la historia. Una parte de nuestras vidas se parece mucho al estupor de la planta. De hecho, cuando tomamos una sustancia psicotrópica ilegal, se produce en nosotros una especie de irrupción triunfal de la planta en nuestros tejidos. ¿Qué tiene que ver esto con un tuteo con el poder, un encuentro con el poder, una resistencia frente al poder, una obsesión con el poder? Todo esto es... El poder Foucaultiano creo que nos separa de lo peor, que es intentar vivir la vida, sin coartadas, sin declararse víctima, ni delincuente, ni personaje tipificado, con una identificación clara. Lo digo, demasiado león en Foucault, poco niño, le sobró quizás cólera, y lo grave es que quizás esa cólera no fuera del todo callejera, del todo sincera, sino una cólera un poco medida, un poco ilustrada, un poco racional, un poco universitaria, y le faltó la serenidad de las amas de casa que casi nunca aparecen en los textos de Foucault, porque no son delincuentes, no son pensadores, no son teólogos, tampoco son antiteólogos. El poder no existe, de alguna manera, lo mantenemos nosotros con nuestra obsesión por el poder. Después seguimos, gracias.